Listo. Entonces, el día de hoy vamos a tratar temas de la jornada de trabajo. Vamos a hablar de las generalidades del concepto de jornada de trabajo. Vamos a referirnos a las diferentes clases de jornada, como aquella jornada ordinaria. Vamos a hablar de jornada máxima, jornada flexible. Y si alcanzamos, vamos a hablar de jornada extraordinaria, jornada diurna nocturna y remuneración extra. ¿Sí? Este tema sí no lo vamos a ver todo el día de hoy, lo vamos a fraccionar entre las clases de hoy y el lunes. El viernes, como sabemos, es el día del parcial. El viernes entonces es el día del parcial y el día... Entonces yo el lunes les voy a dejar un video donde se va a explicar la liquidación de la jornada extraordinaria. ¿Listo? Entonces, el lunes lo explicamos, el concepto, y ustedes ven en sus casas con el video que yo les dispongo en la plataforma virtual, el video de la explicación de liquidación de horas extra. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos nosotros decir de la jornada de trabajo? Cuando nosotros hablamos de jornada de trabajo, hacemos referencia al tiempo que debe someter el trabajador con el fin y propósito de prestar el servicio, ¿cierto? Entonces, como recordemos que el trabajador está obligado a prestar un servicio de forma subordinada, se debe estipular también la época o la jornada o el tiempo, mejor, que debe destinar ese trabajador para la prestación del servicio. ¿Sí? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo nosotros nos ponemos, cómo vamos a saber cuál es la jornada que el trabajador debe o el tiempo que el trabajador debe destinar para la prestación del servicio? Lo vamos a pactar en el contrato de trabajo, ¿cierto? Las partes y el empleador y el trabajador se van a poner de acuerdo al momento de la suscripción del contrato de trabajo, cuál es el tiempo y la jornada en la cual va a prestar o va a desempeñar ese servicio. A ese tiempo que nosotros estipulamos, ¿sí? En el contrato se va a llamar jornada ordinaria. Jornada ordinaria. ¿Por qué? Porque recordemos que es una prestación del servicio a cambio de una remuneración, ¿sí? Entonces, lo que se va a remunerar con el salario es la función o la prestación del servicio que vaya a desempeñar el trabajador dentro de esa jornada que ya nosotros acordemos en el contrato de trabajo. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de la jornada laboral o de la jornada de trabajo, hablamos que esta nos sirve para mejorar las condiciones humanas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes, al no establecerse jornadas específicas de trabajo, históricamente se tenían jornadas de trabajo superiores a 12, 14 horas, incluso de 16 o 18, ¿sí? En las cuales el trabajador estaba obligado exclusivamente en ese tiempo a prestar el servicio. Entonces, ¿qué conllevaba eso? Conllevaba deterioros en la condición de vida, deterioro en la condición de salud inclusive. Sí, por lo tanto, se instituye esta figura de la jornada laboral o de la jornada de trabajo como esa limitación en el acuerdo de voluntades, esa limitación al tiempo que nosotros estamos pactando. Profe, ¿cómo vamos a fijar entonces la jornada de trabajo? La fijación de la jornada laboral nace de acuerdo a la necesidad empresarial, ¿sí? O a la necesidad del empleador que tenga para la prestación del servicio. Recordemos, sí, que si bien es cierto,
el trabajador va a conseguir un medio o una forma de trabajo para solventar sus necesidades, el empleador también necesita de esa prestación del servicio por parte del trabajador. Entonces aquí ya la fijación va a obedecer a criterios de necesidad propia de la empresa o del empleado. ¿Listo? ¿Cuáles serán las finalidades de la jornada de trabajo? Entonces las vamos a ver a continuación. Cuando nosotros hablamos de los fines de la duración del trabajo, más bien de esa limitación en la jornada laboral, vamos a hacer referencia a estos 4 aspectos. Principalmente va a ser poner orden en la actividad laboral de la empresa, ¿sí? Yo voy a organizar mi empresa para saber a qué horas ingresan mis trabajadores, a qué horas salen, cuándo debe darse el tiempo de descanso de ellos, obviamente, con el fin de proteger incluso la salud de los trabajadores. Es así. Por otro lado, otra finalidad va a ser la distribución en el tiempo del recurso humano. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo 100 trabajadores, yo a mis 100 trabajadores no los puedo tener al mismo tiempo en la misma parte de la empresa, ¿sí? Si yo necesito dar o mi empresa presta un servicio que debe ser de forma continuada, a mí no me sirve tener los 100 trabajadores en la misma época o en el mismo tiempo, en el mismo lugar, ¿sí? Haciendo lo mismo. Entonces, lo que me va a permitir la jornada de trabajo va a hacer distribuir al recurso humano, distribuir esa cantidad de trabajadores que yo tengo para que efectivamente pueda garantizar una continuidad del servicio. Imagínense que mi jornada laboral sea de 8 a 12 y de 2 a 6, mis 100 trabajadores. Y como les decía, la prestación del servicio debe ser de forma continua. Entonces, ahí en ese sentido, pues ya vamos a utilizar de esta jornada laboral, ¿sí? Con el fin de buscar un mejor rendimiento y poder organizar a mis trabajadores para prestar el servicio de forma continua. Tercera finalidad va a ser la obligación de trabajar diariamente. ¿Por qué? Porque por lo general las funciones que realiza el trabajador, las funciones que va a realizar el trabajador no las puede cumplir en su totalidad un solo día, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues si no hubiese esa continuidad, pues yo tampoco tendría la necesidad de contratar a alguien, sino solamente, qué sé yo, por un periodo de 15 días, 10 días, un mes, ¿sí? Entonces, aquí con la misma jornada de trabajo, nosotros le decimos al trabajador, mire, usted tiene que venir aquí de lunes a viernes, un ejemplo. Ay, Dios mío. Tiene que venir aquí de lunes a viernes o de lunes a sábado, 8 horas al día, ¿sí? Un ejemplo. Entonces, aquí tiene su carga laboral, ¿sí? Usted distribuye esa carga laboral en todos los días de la semana, ¿cierto? Entonces, pero si yo ya hice todo el lunes, ¿para qué vengo el martes? No, la idea es que precisamente esa carga se vaya distribuyendo en los diferentes días laborales y asimismo durante la jornada laboral. Por último, y no menos importante, va a ser proteger la integridad del trabajador. ¿Por qué? Porque con los excesos o las jornadas excesivas de trabajo, vamos a ver, o más bien vamos a afectar la salud de nuestros trabajadores, ¿sí? Incluso ponemos en riesgo al mismo trabajador y a los compañeros. ¿Por qué? Porque está demostrado que jornadas excesivas o turnos demasiado largos a los trabajadores
conlleva el desgaste físico y psicológico y mental, ¿sí? Incluso empiezan a desarrollar las tareas de forma distraída y con ello van a ocurrir accidentes de trabajo, ¿sí? Dentro de la jornada, entonces va a poner en riesgo esas jornadas excesivas al trabajador y a los compañeros de trabajo. En conclusión, ¿qué podemos decir de la jornada de trabajo? Entonces, que esa fijación de esa jornada nos va a permitir, ¿sí?, que la actividad o más bien las funciones que nos va a cumplir el trabajador o el servicio que nos va a prestar el trabajador se desempeñe dentro de un espacio determinado de tiempo, ¿cierto? Bien sea diario, bien sea semanal, si vamos a organizar las actividades producto de esa prestación del servicio. Adicional a ello, vamos a facilitar con la fijación de la jornada de trabajo el descanso que bien merece el trabajador, ¿sí? Vamos a procurar los descansos para evitar el desgaste del trabajador a la hora de hacer sus tareas, poner en riesgo e incluso poner en peligro el ambiente laboral y el puesto de trabajo. Vuelvo y reitero, no solamente se pone en peligro al mismo trabajador que está agotado, que está cansado, sino también a sus compañeros. ¿Qué nos dice el Código Sustantivo del Trabajo sobre la distribución de la jornada? Artículo 167. Porfa, alguien que me regale el artículo 167. Distribución de las horas de trabajo. Las horas de trabajo durante cada jornada deben distribuirse al menos en 2 secciones, con un intermedio de descanso que se adapte racionalmente a la naturaleza del trabajo y a las necesidades del trabajador. El tiempo de este descanso no se computa en la jornada. Entonces, frente al artículo 167 y cómo vamos a distribuir la jornada de trabajo de forma diaria, nos dice el trabajador no va, o sea, no le podemos poner al trabajador una jornada completa, ¿sí? Desde que entra 8 horas de forma seguida, no lo podemos hacer. Lo que nosotros vamos a procurar es fraccionar en 2 la jornada de trabajo. ¿Por qué en 2? Porque en esa fracción de tiempo que vamos a dividir, el trabajador puede destinar ese tiempo para su descanso. ¿De cuánto tiempo va a ser ese descanso? De 1 o 2 horas. Lo que nos dice la norma es que mínimo se le debe dar un descanso de 1 hora. ¿Por qué? Porque va a ayudar también a las necesidades fisiológicas que tiene el trabajador. Recordemos que pese a ser un trabajador, ¿sí? No significa que contratamos un robot, que contratamos, sino recordemos que estamos frente a una persona humana que tiene necesidades y entre ellas la del descanso y otro tipo de necesidades fisiológicas, como almorzar. Entonces, ese descanso, esa fracción, debe procurar con la satisfacción de esas necesidades fisiológicas que surgen incluso dentro de la jornada de trabajo. ¿Listo? Ese descanso que le damos al trabajador en la fracción diaria, ¿sí? No se computa dentro de la jornada laboral. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos descontarlas. O sea, eso no se tiene en cuenta como una jornada laboral, sino está por fuera de la misma jornada laboral. Sí, cuéntame, Nicolás. Profe, pero eso no aplica para todos los trabajos, ¿no? Porque, por ejemplo, el de vigilancia, ahí se trabaja por lo general 12 horas, ¿sí? Sí y no. ¿Sí? Pero esa, si no Lo que estoy mal, pasa? profe, tiene como, también como hay varios celadores, ejemplo, en un conjunto, no sé si estoy mal, profe,
como hay varios celadores, a ellos les dan como el descanso normal y mientras tanto lo va a suplir otro de los celadores. Ya vamos a ver las excepciones, pero por lo pronto, y como respuesta, Nicolás, no, ese servicio no tiene excepción. Y esto se supone se debe cumplir a todos, ¿sí? A todos, a todos. Este artículo 167 que se debe fraccionar. ¿Qué es lo que pasa? Los empleadores no lo hacen. Y por otro lado, vamos a ver la jornada máxima y qué sucede frente a ese caso específico que tú nos expones. Sí, sí hay celadores, sí hay vigilantes, sobre todo el sector de vigilancia, labora por periodos mucho más largos que la jornada máxima. Pero entonces ya vamos a ver qué sucede y cuál sería la consecuencia. Entonces, el tiempo sí, la distribución o más bien el tiempo que le va a destinar el trabajador a su prestación del servicio, producto, del acuerdo de voluntades y de la necesidad también que expone el empleador, se va a denominar jornada ordinaria. Como les decía, la jornada ordinaria se remunera con el salario, es decir, yo estoy contratando a mi trabajador, estoy solicitando su servicio de forma personal, ¿sí? Producto de ello, le voy a decir a mi trabajador, usted debe destinar X tiempo, ¿sí? De X forma, de acuerdo a las necesidades del empleador, y producto de ello le voy a reconocer o remunerar un salario, conforme lo vimos las clases pasadas de las reglas del salario, ¿cierto? Regálenme 5 minutos, por favor. Bueno, profe.
Listo, muchachos, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, hablábamos de la jornada de trabajo, ¿sí? Hacíamos referencia a que, pues, que es ese acuerdo de voluntades para la distribución en el tiempo de la prestación del servicio, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué nosotros debemos tener muy en cuenta, sobre todo para nuestros ejercicios de liquidación? Lo que se cancela en el salario es esa prestación del servicio que realiza el trabajador dentro de esa jornada ordinaria, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se supone que yo le estoy pagando a mi trabajador el tiempo que él va a dedicar para prestarme su función. ¿Cuál va a ser el tiempo? El que convenimos en el contrato de trabajo. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta de la jornada ordinaria? Que esa jornada ordinaria no puede ser superior a la jornada máxima legal, ¿sí? O también podemos estar frente a una jornada máxima convencional, es decir, si bien es cierto, la jornada máxima es una para todos los trabajadores a nivel nacional, la jornada convencional, producto de un proceso de negociación colectiva, sí puede ser diferente para determinados trabajadores o determinadas empresas, ¿sí? Eso sí lo van a ver el próximo semestre con más detalle cuando vean proceso, cuando vean derecho de asociación sindical y derecho de negociación colectiva. ¿Listo? O incluso también en el contrato de trabajo se puede especificar una jornada que en todo caso no vaya a exceder la máxima legal. Porque si excede la máxima legal, recuerden que son derechos mínimos y el legislador modifica automáticamente ese acuerdo de voluntades. ¿Vale? Entonces, de la jornada máxima, ¿qué podemos decir? Que esa jornada máxima, ¿sí? Va a consistir en el límite máximo de ese acuerdo de voluntades, ¿sí? O sea, de allí no nos podemos pasar. Es decir, ese acuerdo de voluntades va a estar limitado a la jornada máxima. Podemos encontrar dos clases de jornada máxima, que es una, la jornada máxima legal, que la vamos a encontrar en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. Porfa, alguien que me ayude con este artículo. Por cierto, este artículo 161 tuvo una modificación. ¿Listo? Entonces, anteriormente, porfa, alguien, espérenme, les. Acá está. ¿Tienen un código físico? ¿Alguien tiene un código físico? Creo que Ángela tienes un código físico. Sí, profe. Porfa, léeme la primera parte del artículo 160. ¿El modificado también? Señora. ¿El modificado es lo que quieres que te lea, profe? ¿Qué dice tu código físico? Ok, dice jornada máxima, duración. Artículo 161, modificado Ley Sexta de 1981, artículo primero. Modificado Ley 50 de 1990, artículo 20. La duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas al día y 48 a la semana, salvo las siguientes excepciones. Déjamelo hasta ahí con las excepciones. ¿Alguien tiene el código del Senado? O sea, de la página. Sí, yo lo tengo. Dice: la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 42 horas a la semana,
que podrán ser distribuidas de común acuerdo entre el empleador y trabajador en 5 o 6 días a la semana, garantizando siempre el día de descanso, salvo las siguientes excepciones. Perdón, muchachos, que estaba conectando el computador. Entonces, ¿cómo estaba la legislación anteriormente? Artículo 161 nos decía que la jornada máxima legal era de 8 horas al día, 48 horas a la semana. ¿Qué nos dice actualmente el artículo 161, producto de la ley 2101 de 2021? Que vamos a tener en cuenta que la jornada máxima semanal, ¿sí? Ojo, la jornada máxima semanal es de 42 horas. En mi opinión, nos deja como muy amplio el margen de la jornada máxima diaria, porque si bien es cierto, nos están diciendo, bueno, una jornada máxima no puede ser superior a 42 horas si nos permite modificarla de acuerdo a las necesidades del empleador. ¿Listo? Pero vamos a ver más adelante otro aspecto frente a esa modificación y distribución de las horas diarias en la semana. Sí, Nicolás, cuenta. Es que es el código, o sea, el del Senado, es el que dice que son 42 horas a la semana. Sí, porque es que este código, ahí sí, la ventaja del Internet es que el código tiene... el código tiene las modificaciones últimas. Sí, es la ventaja que tenemos con estas páginas como la Función Pública o páginas como el Senado. Tiene las últimas modificaciones. Y esta ley, si mal no recuerdo, salió como hace unos 15 días o máximo hace un mes. Ay, listo, muchachos, qué pena realmente con ustedes el día de hoy, tantas interrupciones. Entonces, como les decía, la ventaja de las normas que están por página de internet en páginas como la Secretaría del Senado o la Función Pública, lo que sucede es que automáticamente tiene la modificación de las normas que ya ingresan en el ordenamiento jurídico, ¿sí? Es decir, una vez el presidente sancione la norma y es publicada en el diario oficial, entonces ya podemos nosotros referirnos a que es una norma que ingresa en el ordenamiento jurídico, en este caso en el ordenamiento laboral. Es que les quedo debiendo hace cuánto exactamente es la norma, pero si mal no recuerdo, se sancionó por parte del presidente hace como 15 días. Me acuerdo que tanto que es una iniciativa, si mal no recuerdo, del Centro Democrático que decían nosotros que estábamos muy a la mano de nuestros trabajadores, hemos debatido proyectos como este que permite la reducción de la jornada. Bueno, ustedes
también han visto el tema de la política muy de cerca, ¿cierto? Entonces, actualmente vamos a tener una jornada máxima, ya es lo que nos hace el artículo 161, es definir esa jornada máxima semanal, de forma semanal. Ninguna jornada de trabajo puede exceder de 42 horas y si excede, entonces va a traer consecuencias en cuanto a la remuneración, ¿sí? Sobre todo consecuencias en la remuneración. No va a ser lo mismo que el trabajador continúe laborando posteriormente después de una jornada de 10 horas de trabajo o de 8 horas. Por lo tanto, la remuneración va a ser especial. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Por otro lado, vamos a encontrar la jornada máxima convencional. Lo que les decía, cuando nosotros hablamos de jornada máxima convencional, es que viene de un acuerdo de voluntades. ¿En qué consiste el acuerdo de voluntades? No va a ser acuerdo de la jornada de trabajo, sino de la jornada máxima, ¿sí? Este acuerdo puede ser a través de reglamento interno de trabajo, puede ser a través de convención colectiva, puede ser a través de pacto colectivo, laudo arbitral, ¿sí? Todo es producto de negociación colectiva, del ejercicio del derecho de negociación colectiva, pero eso lo veremos el próximo semestre. ¿Listo? Excepciones a la jornada máxima legal. ¿Qué significa esto? Que hay ciertas actividades, ojo, cuando yo hable de excepciones, entonces vamos a hacer referencia a que hay ciertas actividades, ciertas funciones que cumplen los trabajadores que tienen o bien alto riesgo o que su condición es especial, ¿sí? Y por lo tanto, su jornada máxima no se regula por la norma que nos regula a todos nosotros como parroquianos, ¿sí? A todos los colombianos, sino que ellos tienen una norma específica y especial. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esas excepciones? Ojo, una cosa son exclusiones, y se los digo en este momento. Vamos a ver excepciones y vamos a ver exclusiones. Cuando hablamos de exclusión es que a esos trabajadores no se les aplica jornada máxima. Cuando hablamos de excepciones es que en las excepciones tenemos una jornada máxima diferente a la de todos. ¿Listo? No es que no se les aplique jornada máxima, sino que su jornada máxima es diferente, juega con diferentes reglas. Ténganlo presente. ¿Cuáles son esas excepciones? Entonces, labores especialmente insalubres o peligrosas, ¿sí? Que la función o el desempeño de cierto servicio. Uy, Dios mío. La naturaleza propia de la labor que nos está desempeñando el trabajador es especial y genera un mayor riesgo que estar sometido a una pantalla de computador 8 horas al día, ¿sí? Por ejemplo, trabajadores que están en rayos X. Ellos tienen una mayor radiación, ¿sí? Y esa radiación está demostrada que pone en peligro al trabajador o a la persona que por largas jornadas se está sometiendo a ese tipo de radiaciones. Asimismo, aquellos trabajadores que su función es la de investigar enfermedades altamente contagiosas. Entre más esté sometido a ese factor de riesgo, mayor tiempo, pues obviamente mayor se va a ver afectada su salud. Por lo tanto, el gobierno, en cabeza del Ministerio del Trabajo, es quien va a señalar o a destinar políticas de jornada máxima para estos trabajadores. ¿Qué significa? Que ellos no se rigen por artículo 161, sino que tienen una norma especial que va a regular y establecer su propia jornada máxima. ¿Por qué? Porque pues obviamente
están sometidos a un mayor riesgo y a un mayor peligro frente a cualquier otra función o otra prestación del servicio. Entonces es el ministerio el que objetivamente, a través de estudios, es quien va a definir su jornada máxima. ¿Listo? Por otro lado, vamos a encontrar a los trabajadores menores de edad. El artículo 161 nos habla. El artículo 161 nos habla de unas jornadas para los menores de edad. ¿Cuáles son trabajadores menores de edad? Los que no han cumplido los 18 años. Sin embargo, esas no son las reglas de la jornada de trabajadores menores de edad. Las reglas las vamos a encontrar en la ley 1098 del 2006. ¿Cuál será esa ley? (1098) del 2006. Ninguno se le hace. ¿Lo leo, profe? Señora, ¿La leo? ¿pero cuál es? ¿De qué ley se trata? Pues supongo que la ley de infancia y adolescencia. El código, nosotros normalmente la conocemos como Código de Infancia y Adolescencia. Es decir, que si bien es cierto, ellos pueden ser trabajadores, su norma especial está en la ley 1098, en el Código de Infancia y Adolescencia. ¿Y qué nos dice el Código de Infancia y Adolescencia frente a aquellos trabajadores que no han cumplido la mayoría de edad? Nos va a determinar una jornada por rangos. ¿Sí? ¿Cómo así por rangos? Por rangos de edad. Dependiendo de la edad que tenga nuestro trabajador menor de edad, va a tener una jornada máxima especial. Entonces, ¿qué nosotros debemos tener en cuenta de forma general para trabajadores menores de edad? Que máximo van a laborar 5 días a la semana. ¿Sí? Si se dieron cuenta, en el artículo 161 nos dice a la semana se va a distribuir, o más bien la semana va a tener 5 o 6 días laborales. ¿Sí? Siempre se va a descansar uno. Aquí, cuando nosotros referimos que el trabajador es menor de edad, ya no nos va a descansar un día a la semana, sino siempre va a descansar 2 días a la semana, porque su jornada máxima semanal va a ser de 5 días, se va a componer de 5 días. Entonces, ¿cuáles van a ser esos rangos de edad? Va a ser, si el trabajador menor de edad tiene más de 15 años, es decir, ya cumplió sus 15 años, pero es menor de 17, su jornada máxima diaria es de 6 días, es de 6 horas. Su jornada máxima diaria, 6 horas. Como efectivamente son 5 días laborales a la semana, pues al multiplicar 6 por 5, máximo va a tener una jornada, perdónenme la redundancia, máxima legal de 30 horas de trabajo semanales. Es decir, su jornada de trabajo no puede ser superior a las 30 horas a la semana. Por otro lado, el otro rango entonces está en mayores de 17 años. Profe, ¿menores de cuánto? Pues menores de 18, porque entendamos que no han cumplido la mayoría de edad, ¿cierto? Entonces, para aquellos que están en ese rango de edad, ya su jornada máxima es de 8 horas diarias. Volvemos y hacemos la misma cuenta. Si son 5 días a la semana, entonces 8 por 5 nos da un total máximo de jornada semanal de 40 horas. En el rango anterior, que se me olvidó especificar, esto que es importante, la jornada de trabajo no puede ser superior a las 6 de la tarde. Es decir, como máximo se debe cortar 6 de la tarde, siempre. Mayores de 15, menores de 17. Frente a los mayores de 17 y menores de 18,
la jornada no puede ser superior a las 8 de la noche. O sea, nos amplía, ¿sí? El rango de 6 de la tarde y puede incluso trabajar posterior a esa hora, pero en ningún caso puede ser superior a las 8 de la noche. En otras palabras, los menores de edad no pueden ejercer trabajos nocturnos. ¿Sí? Límite máximo 8 de la noche y esto tratándose de mayores de 17 años. ¿Qué pasa con los menores de 15 años? Aquellos trabajadores que tengan una edad inferior a los 15 años deben tener autorización del inspector del trabajo para desempeñar la función, para prestar el servicio, ¿sí? Sin que en todo caso, es decir, para ningún menor de 15 años, la jornada de trabajo pueda exceder 14 horas a la semana. Y cuando nosotros hablamos de autorización, del inspector del trabajo, él va a vigilar cuál es esa prestación del servicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la prestación del servicio va a estar limitada. ¿En qué sentido? En que solo se le concederá permiso a los trabajadores menores de 15 años para desarrollar actividades tales como del sector artístico, del sector cultural, del sector recreativo o del sector deportivo, ¿sí? Es decir, a pesar de que la jornada no pueda exceder las 14 horas a la semana, ellos solo están limitados para cumplir funciones de tipo artístico, cultural, recreativo o deportivo. Si la función no está encaminada a alguno de estas características, pues el permiso va a ser denegado. ¿Listo? Jornada especial. Se diseña una jornada especial para aquellas actividades o aquellas empresas donde las funciones que realizan los trabajadores no pueden ser interrumpidas. Ojo, esta es la vamos a señalar de mejor forma cuando hablemos de jornadas por turnos, ¿sí? Pero entonces, aquí inclusive, a diferencia de la otra, aquí, perdón, aquí la función o la actividad se interrumpe, ¿sí? Es decir, la prestación del servicio que tiene la empresa se hace de forma intermitente o interrumpida, ¿sí? Bueno, ellos no son excepciones, sino son exclusiones. Cuando la labor o la función o el desempeño se interrumpe, es decir, el servicio como tal, se interrumpe, se ve interrumpido por la misma naturaleza de su función, ya no vamos a hablar de jornada, de excepción a la jornada máxima, sino de exclusión. Esta, déjenme, yo la retiro de acá. Les voy a modificar las diapositivas, por eso no se las he dispuesto en la plataforma virtual. Déjenme excluir esta porque esa no es excepción, sino es exclusión. ¿Listo? Frente a pilotos y copilotos, este es un ejemplo de lo que les hablaba en la primera excepción, ¿sí? Donde el Ministerio del Trabajo, donde el gobierno regula una jornada especial, ¿sí? Porque precisamente por ese riesgo o por ese riesgo tanto a la sociedad como a los mismos trabajadores. Esta normatividad es la que regula la jornada máxima de pilotos y copilotos de aviones comerciales, ¿sí? Ellos no se rigen por Código Sustantivo del Trabajo, sino por Decreto 2058 del año 51, del año de 1951. ¿Qué nos dice? Que los copilotos y pilotos de aviación comercial, su jornada al mes no puede exceder de las 90 horas, ¿sí?
Es decir, ellos deben tener una acumulación total por cada periodo de 30 días de máximo 90 horas de vuelo. No puede ser superior. ¿Listo? Decreto 2058 de 1951. Este mismo decreto nos determina que para aquellos trabajadores que cumplan funciones de radiooperadores, de torres de control de aviación, ¿sí? También van a tener una jornada especial. ¿En qué consiste? En que si el tráfico aéreo en esa estación, pues, bueno, en ese aeropuerto, por así decirlo, su jornada de trabajo va a ser máximo de 6 horas continuas, ¿sí? Si la estación aérea es de intenso movimiento, es decir, están saliendo e ingresando muchos aviones a toda hora y todo el tiempo. Sin embargo, si la estación aérea es de poco movimiento, la jornada máxima se permite prolongar hasta las 8 horas, pero se le debe garantizar 1 hora de descanso al trabajador, ¿sí? A diferencia de nosotros trabajadores parroquiales, es decir, que nos aplica norma de código sustantivo del trabajo, esa hora a ellos sí se les descuenta, ¿sí? Es decir, solo van a prestar el servicio por 7 horas y la hora del descanso sí se le va a descontar a ellos dentro de las 8 horas, ¿cierto? Y que esa hora de descanso sí o sí debe darse entre la tercera y quinta hora de la jornada. Es decir, tenemos 8 horas de trabajo continuo. Dentro de la tercera y quinta le vamos a dar 1 hora de descanso que sí va a ser descontada de la jornada de trabajo, de las 8 horas. Sí, Julián. Profe, yo te quería preguntar si este mismo decreto, el que nos diste es el 2068 del 51, también aplicaría para, digamos, las azafatas, que también, o no. Tocaría revisar bien el decreto. Ah. Sí, ahí sí se me escapa la pregunta. Tocaría estudiar el decreto y verificar qué funciones está regulando las... Pero pensaría yo que sí, que ahí en ese mismo decreto podemos encontrar aspectos señalados para azafatas. Ah, bueno, profe, gracias. Vale. Exclusiones a la jornada máxima, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de exclusiones, hacemos referencia a aquellas actividades que, volvemos a lo mismo, reiteramos por su naturaleza, por la naturaleza propia de esas actividades, se va a necesitar que el trabajador dedique mayor tiempo a la empresa o al trabajo. Fruto de esa necesidad, a estos trabajadores se les excluye de la jornada máxima. ¿Qué significa la exclusión? Entonces, ojo, lo estoy reiterando. Cuando nosotros hablamos de exclusión, es que el trabajador incluso puede elaborar un periodo superior de tiempo, ¿sí? Y no se le va a reconocer trabajo suplementario, no se le va a reconocer salarios adicionales, ¿sí? ¿Por qué? Uno, por la naturaleza de la función, y dos, porque de otra forma se está retribuyendo, ¿sí?, esa prestación del servicio en esas jornadas de trabajo prolongado, por así decirlo. ¿Cuáles son esas exclusiones? Las encontramos en el artículo 162. Permítanme, yo se las explico, ¿sí?, que son estas 3 exclusiones o estos 3 escenarios. En primer lugar, va a haber cargos de dirección, confianza y manejo, ¿sí? Cargos de dirección, confianza y manejo. Aquí, ¿qué se presupone? Que el trabajador tiene funciones propias de confianza y sobre todo de manejo. Así las cosas, él debe estar disponible ante cualquier emergencia, cualquier eventualidad, ¿sí? Imagínense un director o un coordinador diciendo,
no. Ante la enfermedad de mi trabajador o ante el derrumbe en la empresa, yo ya salí de la jornada de trabajo y yo no voy por allá porque ya es mi tiempo de descanso. Entonces, ante esa disponibilidad y ante esa responsabilidad en esas funciones, implica que nos vaya a dedicar un mayor tiempo en las funciones o el servicio que nos está prestando. Esta norma, profe, pero eso no sería como inconstitucional, como de pronto en contra de la persona humana, porque por más que tenga un cargo, sí se requiere pues el descanso. Su merced nos acaba de decir que el descanso es importante para muchas cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué dijo la Corte en esa sentencia de constitucionalidad? Dijo, sí es constitucional siempre y cuando el salario de este trabajador de confianza, manejo, dirección, sea, esté de alguna forma compensando esa dedicación de tiempo de más. ¿Qué significa? Que si el trabajador es un director y tiene una responsabilidad, nosotros presumimos que el salario es alto, precisamente ante esa responsabilidad y ante la dedicación. Pero si el salario es, la diferencia con los demás compañeros es muy mínima, ¿sí? Entonces, ahí no hay lugar a la exclusión y esa exclusión incluso se me convierte en inconstitucional, ¿sí? Esa exclusión va a ser inconstitucional. Regálenme la sentencia, yo la tenía para lectura de Getty, pero esta la voy a obviar por este semestre. ¿Listo? Entonces, déjenme, se las refiero. En la sentencia C, aquí está. Sentencia C 372 de 1998. Sentencia C 372 de 1998. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Si es exclusión, por lo que les digo, hay ciertas, bueno, frente a la función del trabajador, de estar pendiente, de estar coordinando, de estar dirigiendo la empresa, pues obviamente lo vamos a necesitar y se justifica razonadamente esa exclusión, pero está condicionada a que realmente sea un salario que esté contribuyendo con esa prestación del servicio por más tiempo y con ese tema del... Ay, estoy acá que sufro. Con este tema de la exclusión y de la responsabilidad que tiene el trabajador al cumplir funciones de estas. ¿Listo? Por otro lado, están aquellos trabajadores cuyas funciones son intermitentes o discontinuas. ¿Qué significa esto? Que si bien pueden prestar el servicio a partir de las 5 de la mañana, su servicio o su función de acuerdo a la naturaleza es de forma intermitente. Un ejemplo, un ingeniero de sistemas que esté laborando frente al manejo de la red. Vuelvo y reitero, un ejemplo, ¿sí? Su función es intermitente, ¿por qué? Porque el primer control lo hace a las 5 de la mañana, ¿sí? Él está de pronto de 5 a 6 verificando que no haya ningún problema, que todas las redes estén funcionando. Listo. A las 6 de la mañana, ¿qué hace nuestro trabajador? Se arregla, se viste, va de pronto al local de su negocio, sí, se dedica a otro tipo de funciones y ocurre una caída a las 11 de la mañana. ¿Qué pasa a las 11 de la mañana? Pues debido a la caída, vuelve, se conecta, revisa qué pasó, sí, y esto le dio 3 horas. Es decir, finalizó a las 2 de la tarde. Una vez finalizó el servicio que prestó, pues almuerza, se dedica a otras cosas y vuelve hasta las 10 de la noche. Si bien es cierto, puede finalizar a las 10 de la noche, la labor o el trabajo no fue de forma continua, sino hubo intermitencia y fue interrumpida, y ante esas interrupciones no podemos hablar de una jornada
De 5 a 5 son 12 horas, 6, 7, 8, 9, 10, de 15 horas de trabajo en un día de forma continua. No, porque hubo interrupciones, se dedicó a otros aspectos, a otras actividades, tuvo descansos, entonces, ¿sí? Por lo tanto, a ellos no, pero es que a simple vista señala que fueron de más de 12 horas de trabajo. Sí, pero no fueron 12 horas de trabajo continuas. ¿Listo? Al ser discontinuas, pues obviamente no se les va a aplicar la jornada extraordinaria. Por último, vamos a encontrar aquellos trabajadores de servicio doméstico que tienen calidad de internos. ¿Qué significa? Que el empleador de estos trabajadores es el núcleo familiar de la persona que lo contrató, ¿sí? Así las cosas, entonces se establece que pues que lo necesitan o necesitan de este trabajador del servicio doméstico de mayor disponibilidad que cualquier otro trabajador. Esta norma, sí, esta exclusión para estos trabajadores también fue estudiada por la sentencia C-372 de 1998. ¿Qué dijo la Corte Constitucional también en esta oportunidad? Dice, teniendo en cuenta que el empleador no es una empresa, es decir, no se está lucrando con la prestación del servicio del trabajador, razonadamente, ¿sí? Razonadamente se puede excluir, objetivamente hablando, ¿sí? Es decir, el trabajo que realice incluso superior a las 8 horas al día no tendría remuneración de forma extra. Sin embargo, hace una claridad, ¿sí? ¿Cuáles son las razones? Entonces, primera, que el empleador no es empresa, no se lucra económicamente. Segundo, que el empleador le está dando la confianza a este trabajador para disponer de su familia, ¿sí? Para entregarle los hijos, para entregarle, ahí sí, la intimidad del núcleo familiar al trabajador del servicio doméstico. Sin embargo, condiciona este artículo, condiciona esta exclusión en 10 horas al día. Dice, de igual, nosotros debemos tener presente que se trata de una trabajadora o de un trabajador que es un ser humano y producto de ello no puede estar sometido a jornadas excesivas de trabajo. Por lo tanto, si su jornada de trabajo es superior a las 10 horas al día, ahí sí hay lugar al reconocimiento de salario extraordinario, es decir, a la remuneración extraordinaria por trabajo suplementario, por trabajo extra, por horas extras. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta. Bueno, dejémoslo hasta aquí. Realmente, mil disculpas a ustedes. Dejémoslo hasta aquí. Nos vemos el día lunes y más que suficiente para acabar con el resto de temas. ¿Listo? Déjenme. Sí, señora profe. Si no hay ninguna pregunta, déjenme, les detengo acá la grabación.